¿Qué es el Apocalipsis? De acuerdo a historiadores, estudiosos seculares, el Apocalipsis se titula el último libro del Nuevo Testamento de la Biblia. En sentido figurado, un apocalipsis puede ser un evento catastrófico o un cataclismo. La palabra proviene del latín apocalipsis y esta a su vez del griego apocalypsis, que significa revelación. El Apocalipsis es un libro de carácter profético donde se encuentran una serie de revelaciones referentes al fin del tiempo, del mundo. En este sentido, es un texto rico en símbolos que describe eventos y acontecimientos que, según la tradición cristiana, desencadenarán el fin de los tiempos. El libro bíblico del Apocalipsis ha sido sometido a gran cantidad de interpretaciones, investigaciones y estudios para tratar de desentrañar su sentido. Puede ser leído desde distintos niveles de interpretación. Entre estos están la interpretación preterista, que señala que los eventos narrados ocurrieron históricamente en el siglo I. La interpretación idealista, según la cual el Apocalipsis es una alegoría de la lucha espiritual entre el bien y el mal. La interpretación futurista, que ve en personajes y acontecimientos históricos aquello que ha sido profetizado en el libro. La interpretación historicista, que busca explicar el Apocalipsis como la culminación del plan de Dios, expuesto en la Biblia de principio a fin. Se afirma que el libro fue escrito a finales del siglo I, en una época cercana a las persecuciones que Roma ordenó en contra de los cristianos, y que por esta razón los estudiosos de la Biblia afirman que este trasfondo histórico hizo que el autor del libro del Apocalipsis pusiera tanto énfasis en enviar un mensaje a los cristianos para que permanecieran en su fe, aún por encima de los sufrimientos. Solo de esta manera ascenderían a la Nueva Jerusalén. Pero si nos vamos a la realidad, el libro de Apocalipsis es el libro con el cual la revelación de Dios termina. Dice cómo va a terminar la humanidad. Lo que está pasando hoy en el mundo tiene un significado. La invasión de Rusia a Ucrania también tiene algún significado que en pleno siglo XXI, una élite de millonarios formados como de 7, 8 o 9 familias sean las que tienen el control total del 95% de los medios de comunicación. El mundo se encuentra bajo el control de China, bajo Rusia. Es un grupo de familias multimillonarias que están dictando los protocolos a todas las agencias no gubernamentales para que se sometan y nos controlen a nosotros y nos digan cómo pensar y hasta cómo vestir. Y todo esto lo hacen a través del miedo. Es el factor más importante para controlar a un ser humano, el miedo. Un pueblo con miedo es muy fácil de ser manipulado. ¿Pero qué es el Apocalipsis? ¿Has visto cuando una marca va a lanzar un nuevo producto al mercado que reúne diferentes personalidades en un cóctel mientras el producto está ahí, cubierto por una manta? Todos tienen curiosidad de qué habrá ahí debajo. Y de repente llega el momento culminante y quitan la manta para que todos conozcan el producto. Eso se llama apocalipto. Es decir, la manta se mueve para revelar lo que hay detrás de ella. Cuando van a revelar un nuevo Ferrari, un nuevo Lamborghini, un nuevo Porsche, y te lo presentan luego de un cóctel. Eso se llama apocalipsis. Entonces el apocalipsis ocurre cuando Dios nos corre la cortina del futuro y nos permite ver en este libro lo que le espera al mundo en los próximos meses o años. La palabra apocalipsis significa descubrir lo que estaba encubierto, quitar el velo, manifestar lo escondido, sacar a la luz, dar a conocer. Para poder entender Apocalipsis es imprescindible haber estudiado todo el libro, principalmente el libro de los Romanos, Efesios, para comprender completamente cuál es el plan de la salvación. Apocalipsis no se entiende sin antes estudiar el libro de Daniel, ya que se relacionan el uno con el otro y se complementan. Hace 2600 años a Daniel se le fue revelado algo hacia el futuro. Daniel describe todos los imperios mundiales que acontecerían en la historia, y todos hemos visto que la historia da testimonio de que así sucedió. Entonces vemos la estatua de Nabucodonosor, el capítulo 2, el anticristo en el capítulo 8. Claramente aquí está definido cuando surge el anticristo, pero este relato en Daniel quedó inconcluso. Y luego de 600 años llega el apóstol Juan, 600 años después de Daniel, y Juan termina el relato que inició Daniel. Lo termina con el Apocalipsis.
Es por eso que todos los detalles y los símbolos del Apocalipsis se encuentran en su mayoría en el libro de Daniel: los cuernos, los montes, los reyes, los ángeles. Aproximadamente 42 autores de la Biblia, unos con otros, convergen en la misma línea de verdad, habiendo sido escrita en más de 1500 años. Todos coinciden en el mismo mensaje. Debo mencionar que hay una escuela de interpretación que se llama el aminialismo o el preterismo, que enseña que todo ya se cumplió y que lo espiritualizan todo. Pero la realidad es que la Biblia nos muestra que esto es profecía, que no se ha cumplido. Podemos ver que el apóstol Juan viaja hacia el futuro hace 2000 años y ve lo que va a suceder, lo que no sucedía en sus tiempos y lo que no ha sucedido todavía. Juan describe algo futuro que cuando él vivía no había sucedido ni ha sucedido todavía. ¿Cómo es posible que él describa todo lo que aún no ha sucedido, pero con detalles, dándonos a entender las palabras de Jesucristo? He aquí se lo digo todo para que cuando suceda se acuerden que yo se los dije con la anticipación. En Apocalipsis capítulo 11 se describe que vendrá un tiempo cuando en Jerusalén se vayan a matar a los 2 testigos y que todo el mundo, las tribus de la tierra, van a ver cómo estos testigos resucitan. ¿Cómo pudo el apóstol Juan escribir algo hace 2000 años que comenzó a cumplirse en 1970? Cuando en el siglo pasado se pusieron en movimiento los satélites, permitiendo que lo que sucede ahora mismo se pueda transmitir de inmediato en vivo en todo el mundo. Gracias a lo que se profetizó hace 2000 años, se inventaron los satélites. ¿Vieron el ensayo que se hizo en pandemia? Quienes no tenían la primera o segunda dosis de la vacuna no entraban a centros comerciales, tampoco podían montarse en un avión. A través de este experimento se pudo controlar a más de 6.500 millones de seres humanos. Asimismo, eso fue un ensayo para que cuando llegue el sello de la bestia 666 y un personaje que hace 2000 años fue profetizado que iba a controlar la humanidad mediante la economía con una marca en la mano derecha o en la frente, se pueda utilizar a la perfección. Este personaje, que es el último dictador mundial, se llamará el Anticristo, la bestia, el hombre de pecado. ¿Cómo es posible que hace 2000 años se profetizara que vendría el tiempo cuando un hombre controlaría el mundo a través de una marca, si no se hubieran inventado los chips? La misma Biblia dice que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Miren lo que está sucediendo ahora mismo con la inteligencia artificial, un mecanismo que será la mano derecha del Anticristo. Apocalipsis capítulo 13 versículos del 16 al 18 dice lo siguiente: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ya nos encontramos en este tiempo y todo está en el Apocalipsis. Ya estamos viendo que hay problemas con la economía de los Estados Unidos, pues Estados Unidos, de acuerdo a la Biblia, tiene que desaparecer y pasar a tercero o cuarto plano de la influencia mundial. Todo esto lo contesta el libro de Apocalipsis. Hay 3 claves que son la base para interpretar este libro y se encuentran en Apocalipsis capítulo 1 versículo 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas, le dice Cristo, y las cosas que han de ser después de que la iglesia del capítulo 2 y del capítulo 3 y el capítulo 4 al capítulo 22, las cosas que serán después de estas, después de la iglesia. Y comenzando el capítulo 4, vemos a Juan arrebatado al cielo. Y vi que fui arrebatado al cielo, y en ese momento es un símbolo del arrebatamiento de la iglesia. Y en el capítulo 4 al capítulo 19, la iglesia no vuelve a aparecer en el libro de Apocalipsis. Una vez que estas divisiones son olvidadas en el estudiante de la Biblia, éste perderá la dirección y comenzará a revolver las cosas confundiendo el orden cronológico divino, con el cual Dios comienza diciendo las 3 divisiones en el que se encuentra el libro de Apocalipsis. Hay algo que las iglesias no están tomando en cuenta hoy en día, y estas son las últimas palabras que Cristo dio en la Biblia, no al mundo. Las últimas palabras de Jesús son a su iglesia, y así termina la Biblia. Me explico, el Apocalipsis no es para los incrédulos, es para la iglesia,
para que conozca las cosas que vienen y que se van a precipitar de una forma acelerada en estos últimos tiempos. ¿Y qué nos dice el Señor? Arrepiéntanse. Muchos solo hablan de prosperidad y las iglesias llenas de personas que nunca se han arrepentido. Apocalipsis es una oportunidad que Dios le dio a la iglesia de ver lo que realmente sucederá al final de los tiempos y que esté alerta, preparada y que se arrepienta. Gracias por ver el video. Les invito a compartirlo en sus redes sociales para que todos se enteren de esto. Regálenos un like y pulsen a seguir la página para que reciban nuestras informaciones. Entren a nuestra página web noticiasdelfin.com con noticias internacionales ligadas a la profecía bíblica. Nos veremos en la próxima. Dios le bendiga.